Lo extraordinario de ti es un podcast que tiene la intención de ayudarte a descubrir la magia que hay dentro de ti. Somos polvo de estrellas y venimos al mundo a brillar. Por eso, te comparto estas historias inspiradoras para que descubras lo que es posible para ti, te liberes de cualquier cosa que te impida ser el regalo que eres para el mundo y construyas una vida mágica a tu manera. Soy Mayela García, creadora de Magic with M, y con mi sensibilidad, mi fuego y mi magia, estoy aquí para impulsarte a ir por tus sueños. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo extraordinario de ti. El día de hoy, este episodio es importante y especial porque voy a hablar de una revelación que fue un tanto inesperada, pero al mismo tiempo súper importante para mi vida, que se dio a partir del proceso de todo lo que estuve sanando y trabajando después de una experiencia fuerte que tuve el año pasado. Si tú estás escuchando esto por primera vez, el contexto está en el episodio 42, pero el resumen es que el año pasado tuve una relación, fuimos a un retiro espiritual y a la mitad del retiro la relación se empezó a venir abajo. Eso fue muy doloroso, pero también fue muy fuerte y muy traumático en su momento para mí el no haber recibido contención ni empatía en ese contexto. Y viví ese proceso como muy sola, a pesar de estar en un grupo y pues con más personas. Entonces, ese es el punto de partida y a partir de ahí he estado grabando una serie de episodios hablando y profundizando de todo lo que estuve trabajando para recuperarme de eso, para reconstruirme después de que todo se derrumba. Y entonces, este episodio es la revelación final, digamos, el último eslabón de la cadena de descubrimientos a los que llegué a partir de esa experiencia. Y el título de hoy es Descubrir que eres autista. Decidí escribir el título en general porque si bien, por supuesto, voy a hablar de mi experiencia, también después voy a explicar algunos conceptos para quienes no tengan tanta información al respecto, por si tú te identificas con esto o por si conoces a alguien que es autista y pues quieres acompañar. Entonces, primero voy a hablar de cómo fue la experiencia para mí y luego voy a entrar a explicar un poco más sobre esto. Bueno, lo primero que voy a decir es que sí, soy autista con diagnóstico tardío. Lo descubrí este año, hace unos meses, a mis casi 40. Y para mí esta es la revelación que cierra los aprendizajes que me dejó toda esa experiencia, que fueron muchos, aprendí muchas cosas, trabajé muchas cosas, descubrí muchas cosas y este fue el punto final al que llegué a partir de esa experiencia, que si bien en su momento fue fuerte, pues al final la he podido transformar y he podido tomar lo que me sirve de eso para crecer y para conocerme más en este caso. Entonces, esto fue un descubrimiento muy valioso para mí. En el episodio anterior hablé de una revelación también importante que tuve a partir de una experiencia con psicodélicos, específicamente LSD, porque en esa experiencia, digamos que pude ir de nuevo al shock o trauma básico de mi vida y pude liberar eso y pude entender cosas y fue una experiencia muy sanadora. Y yo en ese momento dije, bueno, aquí es donde ya todo toma sentido y pensé que ahí se había cerrado ya todo este proceso de aprendizaje, pero no, faltaba esto último. Y aquí un poco más de contexto es que en este punto la relación con la guía del retiro ya había terminado. No voy a entrar en detalles, pero terminó mal, terminó con malentendidos y demás. Y bueno, luego, nada es casualidad, llegó a mí su versión de la historia. Es decir, eh, pude enterarme de cuál fue su perspectiva de lo que había sucedido en el retiro, conmigo, con mi ex, la dinámica, todo esto. Y pues bueno, eh, soy humana y entonces cuando me enteré de eso, la verdad es que sí me enojé. Por un lado, no era algo que no supiera. Yo ya sabía que ella lo había visto de esa manera,
por algunas de las cosas que me dijo y por lo que yo había sentido, ¿no? Que básicamente su perspectiva era que yo no estaba, eh, pues no sé, no estaba en el mismo lugar a nivel energético que mi ex, porque mi ex estaba en un proceso de expansión. Y si bien yo también lo estaba, cuando pasó todo lo que pasó, pues yo me sentí mal y pues no sé, no pude integrarme tanto al retiro y a las actividades y demás, ¿no? Entonces se creó ahí como una versión alternativa en la que lo que yo sentí, lo que pasó, se interpretó como si a mí no me gustara que mi ex estuviera en ese proceso de expansión y como que yo me hice chiquita y así. Y de alguna manera, pues sí me hice chiquita porque estaba sintiendo mucho dolor, ¿no? Pero no era porque no me gustara el proceso de mi ex. Entonces, bueno, se creó esa versión alternativa y cuando se confirmó lo que yo percibí que percibieron, pues me enojé. Pero ese enojo, de alguna manera, fue lo que me llevó a la revelación de que soy autista. Antes de entrar de lleno a explicar cómo fue esta experiencia, quiero hablar de momentos clave porque ahorita los voy a retomar. Momentos clave en general para que me llevaron a esta revelación fue que alguna vez sí me había pasado por la mente que tal vez podría ser autista, pero cuando lo llegué a pensar, la información que tenía a mi alcance no me reflejaba. Entonces, pues lo solté, ¿no? O sea, había algunas cosas que notaba, pero nunca me terminó de hacer sentido. Entonces, sinceramente no es algo que jamás hubiera pensado, pero sí no habían, como que no le encontraba forma y sentido y demás. Y entonces, una serie de momentos que fueron importantes es que, por un lado, eh, una de las últimas veces, la última vez que vi en persona a la guía del retiro, cuando todavía yo no quería perder esa relación y esas experiencias y ese grupo de pues, posibles amigas y así, la vi y yo estaba en ese punto todavía como de no querer perder la relación y se lo dije, ¿no? En algún momento se lo dije. Y recuerdo mucho que una de las cosas que me dijo a lo largo de toda esa conversación que tuvimos fue algo así como, es que me dices que quieres mantener una relación conmigo, pero no me ves a los ojos. Y entonces yo le dije, en ese momento, le dije, es que no puedo, es que no puedo, no veo a nadie a los ojos, o sea, me cuesta trabajo ver a las personas a los ojos, a quien sea. Y ya, pasó, ¿no? O sea, simplemente, pues luego ya hablamos de otras cosas y ya. Otro momento clave es que durante unos días o unas semanas antes de este momento donde me di cuenta, vi a una amiga para chismear en un café y hubo un momento así, un momento específico y particular. Es una amiga a la que quiero mucho, que es súper linda y así, pero en un momento específico, de pronto ella se quedó, o sea, ya no estábamos hablando, se quedó callada y me estaba viendo y yo la volteé a ver a los ojos y pues le sostuve la mirada un poco más de lo que acostumbro y fue incómodo para mí. Y aclaro, no fue por ella, ¿no? Solo yo percibí mucho esa incomodidad y ya, ¿no? O sea, pues me volteé y ya seguimos hablando o lo que fuera. Ese fue otro momento clave. Otra cosa que fue súper importante es que después de todo este proceso que estuve viviendo y trabajando, y después de eso a lo que yo le llamo romper el hechizo, de todo lo que sentí y todo lo que me movió, lo que sucedió, me sentía con mucha más confianza en mí. Como que había podido recuperar mi confianza, me sentía bien conmigo, me sentía empoderada, me sentía pues bien, ¿no? En general bien, tenía esa confianza en mí.
Y unos días antes de la revelación, de esta revelación, hubo una reunión por el cumpleaños de una amiga con personas lindas. Y lo digo porque era un lugar seguro, era un grupo seguro, había, pues, eran sobre todo mujeres y eran, pues, chicas así amables, lindas, cálidas, amorosas, o sea, era un lugar seguro. Y en ese momento, yo conocía a la chica del cumpleaños y a otras dos chicas, pero había más personas que estaban en la misma sintonía, ¿no? En el mismo mood. Y yo en ese momento se fueron mis amigas más cercanas, menos la del cumpleaños, y yo quería integrarme como a ese grupo con esas otras personas que yo no conocía, pero que pues eran lindas. Y en el momento en el que yo quería integrarme, me costó trabajo, ¿no? O sea, me acerqué con unas chicas con las que sentí como esa confianza, me acerqué con ellas, pero no pude integrarme como a su plática y así. Entonces, quería integrarme, lo intenté, pero no lo logré realmente. Y esto no es nuevo, esto es algo que toda la vida me había pasado, pero sí en ese momento fue un poco como preguntarme, a ver, ¿me siento bien conmigo? Me siento segura, tengo confianza en mí, ¿por qué no puedo integrarme? ¿No? O sea, ¿por qué no puedo, sí, o sea, interactuar en los grupos, pues tranquila, normal, fluir y ya? Y entonces me sentí que como que esta vez no era inseguridad, porque antes tal vez, antes en mi vida tal vez sí lo había sido. Antes en mi vida tal vez sí me sentía más insegura de mí, con menos confianza, etcétera. Pero esta vez no era así y de todas formas no pude integrarme en esa interacción. Entonces, eso fue algo que me llamó la atención, ¿no? Fue como, o sea, ¿qué está pasando? No me siento mal conmigo, ¿por qué no puedo? Y bueno, después de ese momento, de todos estos momentos clave que ahorita voy a retomar, em, te pido que abras tu mente, porque si tú ya has escuchado los episodios anteriores, pues ya tal vez te imaginarás por dónde va la situación. Pero si no, te pido que abras tu mente porque la forma en la que descubrí que soy autista es una forma muy exótica, ¿no? Bueno, entonces, después de estos días, fui a una ceremonia de honguitos, de psilocibina, que los honguitos, pues, para quien no sabe, son psicodélicos que se pueden usar para trabajar cosas profundas, para sanar, para, etcétera, ¿no? Entonces, fui a esta ceremonia y como siempre, mi intención era terminar de soltar, porque si bien yo ya había pensado, yo ya pensaba que la experiencia anterior, que fue muy sanadora con en el otro retiro al que fui y demás, ya había cerrado el tema. Después de haber conocido la versión de la guía del retiro respecto a lo que pasó, pues eso me movió otra vez algunas cosas, ¿no? Entonces, mi intención aquí era terminar de soltar. Ya sentía que solo faltaba como ya poquito para terminar de soltar y cerrar ese tema. Entonces, esa era mi intención. Y pues parte de lo que me llevó a esa ceremonia, porque dudé si iba a ir o no, parte de lo que me llevó a sí ir a esa ceremonia fue justo que, pues, escuchar esa versión pues sí, me enojó, me movió emocionalmente y eso era lo que yo tenía presente en ese momento, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya estaba, ya había consumido los honguitos y así, estaba ya empezando como el proceso de viajar hacia mi mundo interior, yo dije, bueno, a ver, me voy a preguntar si hay algo de cierto en esa versión, ¿no? Y ya, o sea, tal cual yo dije, bueno, a ver, me voy a abrir, o sea, ¿por qué me molestó? Voy a revisar por qué me molestó, me voy a abrir a ver si hay algo de cierto en esa versión alternativa de las cosas, ¿no? Y cuando pues me puse a preguntarme esto, en realidad sí, la conclusión fue, ¿no? O sea,
lo que la guía del retiro piensa no es lo que pasó, no fue mi experiencia, lo vio desde su perspectiva y es esa historia alternativa. Pero lo único que sí fue así es que no pude integrarme en el grupo, en el retiro, ¿no? Eso es un hecho. Por supuesto, yo en aquel momento pues estaba súper mal, estaba en crisis, ¿no? Estaba mal emocionalmente y eso influyó, pero de cualquier manera, aunque lo intenté, no pude integrarme al grupo. Y entonces de ahí me llegó como esta idea de, es que en general, no solo ahí, pero en general, para mí socializar es más difícil que para otras personas, porque yo lo veo, ¿no? O sea, yo lo veo, yo lo veía todo el tiempo, era mi experiencia de así, de toda la vida. Entonces llegué a esta idea, como es que para mí socializar es más difícil que para otras personas. Y en ese momento fue que, como si fuera un rompecabezas, me empezaron a llegar todas esas imágenes que ya describí, los momentos clave que describí hace un momento. Me llegó como a partir de esta idea de que para mí socializar es más difícil que para otras personas, la imagen de ese momento cuando la guía de retiro me dijo, pero es que no me ves a los ojos. Me llegó el momento donde fui por un café con una amiga y ese momento que fue incómodo para mí, donde sí la vi a los ojos. Me llegó el momento de la reunión por el cumpleaños donde yo traté de integrarme y no pude. Y entonces me empezaron a llegar así, como varias imágenes, como si fueran rompecabezas que se iba armando en el momento. Y además de los que ya mencioné, también me llegó como esta sensación de, es que yo soy muy sensible, siento mucho, ¿no? O sea, tanto las emociones, soy muy empática, soy muy sensible, pero también me molesta el ruido, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, ya que se empezaron a juntar todas estas piezas de rompecabezas, fue que me llegó la revelación, ¿no? En ese punto, no sé cómo decirlo, porque va a sonar muy exótico, no sé si es como que los honguitos me dijeron, o como que se crearon esas conexiones, y yo dije, creo que sí soy autista, ¿no? Creo que soy neurodivergente. Y cuando todo esto pasó en mi mente, ¿no? Cuando pensé eso, lo sentí como un gran sí en mi cuerpo, ¿no? O sea, no desde mi mente, porque, bueno, mi mente ya había puesto las piezas juntas, pero lo sentí en mi cuerpo. Yo dije, sí, o sea, sí se siente en mi cuerpo como algo verdadero. Y entonces, como que en ese punto todo empezó a tener sentido. Empecé a como a hilar cosas y a entender como, sí, pues es que yo pues siempre he tenido como esta dificultad para socializar, no me es fácil ver a los ojos a las personas, soy muy sensible, etcétera, ¿no? O sea, varias cosas me empezaron a llegar. Y también entendí que esta, no sé, como que pude ver cómo también lo que pasó en el retiro catastrófico, al que le llamo así, fue muy fuerte para mí también por eso, porque sí había una sensación de no solo no recibir empatía ni contención ante lo que estaba sintiendo, sino como que sí había esta expectativa y de hecho partía de mí, porque yo llevaba toda la vida trabajando, queriendo trabajar este tema de por qué no puedo socializar. No puedo decir ni cuántas veces fui a terapia y lo planteé como un tema que trabajar porque sentía que era un problema que necesitaba arreglar. Y entonces yo pues iba por la vida como, o sea, igual todo lo demás en mi vida podía ir bien, pero el tema al que siempre llegaba era como, es que ¿por qué no puedo socializar? Hay algo que necesito que arreglar, ¿no? Que necesito arreglar. Entonces yo sí planteé eso en el retiro catastrófico antes de que pasara todo lo que pasó. Era lo que yo siempre por una u otra quería trabajar. Y, pero en este caso, además de que sí era parte de mi intención, sí había esta, un poco como de presión, como de expectativa, como es que intégrate al grupo y no estés de apestada, ¿no? Entonces, había esa presión y cuando entendí que
no es falta de confianza, no es que no quiera, no es otra cosa, sino que pues mi cerebro funciona diferente por ser autista. Lo que empecé a sentir fue mucha compasión por mí. Y compasión no es lástima, sino como amor, comprensión, como ternura, como esa parte, ¿no? O sea, esa, un poco sí, como conectar con el dolor que había sentido, no solo en aquella experiencia en el retiro catastrófico, sino en muchos otros momentos donde yo sentía que había algo mal conmigo porque no podía socializar, que este es de los retos más importantes para mí, ¿no? Entonces empecé a sentir mucha compasión por mí, empecé a sentir mucha compasión porque pues ni siquiera yo lo sabía, ¿no? Y entonces otras personas menos. Y no, otras personas pues tampoco lo podían entender y ver. Entonces fue sentir mucha compasión por todos esos momentos donde yo pensé que había algo mal en mí, que era un defecto, esto que no me era fácil, sobre todo socializar, aunque bueno, también hay otras cosas. Y pude ver lo fuerte y lo difícil y lo duro que fue para mí esa experiencia en aquel retiro, ¿no? O sea, porque sí, o sea, fue, eh, sí, como que, pues eso, no hubo contención ni empatía. Y entonces, bueno, así fue como me di cuenta en un viaje de honguitos. Eh, y bueno, aquí quiero hacer como una pequeña nota porque sí, lo que sucede en las experiencias con psicodélicos no es algo que tú inventas, sino son cosas que ya están en ti y es información que sale a la superficie, que normalmente está escondida profundamente, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, no sé, pues no fue algo que me inventaron, fue algo que ya estaba en mí. Em, y entonces, bueno, después de la ceremonia, también ya pasó, ya salí, ya nos fuimos y todo, pues yo dije, bueno, una cosa es haber visto esto y haber llegado como a esa revelación durante mi viaje, pero pues voy a investigar, ¿no? Y entonces lo que siguió a ese momento fue tal cual eso. Empecé a investigar más a fondo y empecé a llegar a información que yo no había encontrado antes, porque no, en realidad no había tanta información tan accesible. Y entonces, no solo, o sea, con esa información, ¿no? Después de esta investigación, no solo se confirmó lo que me llegó en el viaje, sino que se amplió la información. O sea, empecé a encontrar más información que explicaba más cosas que yo no había relacionado. Eh, entonces, como que se amplió la información y pude empezar a ver más cosas que no había identificado antes. Y lo que hice, y es parte de lo que también para quienes son neurodivergentes, autistas en específico, puede ayudar, empecé a partir de esa información, empecé a observarme y empecé a hacer una lista de características, así como me pasa esto, no sé, la dificultad con el contacto visual, la sensibilidad, me molestan los ruidos, etcétera, ¿no? O sea, como varias cosas. Entonces hice una lista de características y en esta investigación que estuve haciendo también entendí por qué no me di cuenta antes. Porque por un lado mi sensación era como de, o sea, aunque sí lo había llegado a pensar alguna vez, había descartado la idea porque yo no encajaba en la imagen o la idea que yo tenía de lo que era el autismo, ¿no? Entonces mi sensación era como raro, como, es que, o sea, ¿cómo es que llevo viviendo así toda la vida y no me había dado cuenta? Y además se le sumó esta parte de, y además soy psicóloga, ¿y cómo no me había dado cuenta? Pero entendí que no me había dado cuenta antes, por un lado, porque justamente en la psicología ya he ido investigando y hay un gran hueco, un gran vacío respecto a la información de las neurodivergencias. Además, hay muchas investigaciones nuevas, hay este nuevo paradigma de neurodivergencia que no existía cuando yo estudié la carrera, etcétera. Y entonces, la idea que muchas personas tienen de autismo es cómo se ve
el autismo en niños, hombres, ¿no? O sea, niños y hombres específicamente, que necesitan mucho más apoyo, tienen como dificultades muy evidentes. Y la verdad es que el autismo es todo un espectro que se puede ver así, pero también tiene muchas otras manifestaciones y formas. Y en mujeres también hay ciertas diferencias. Entonces entendí que hay un gran vacío en la psicología donde no sabemos tanto de esto. Y a mí, pues yo no, cuando yo estaba en la carrera, todavía no había tanta información como hay ahora, que bueno, en realidad no es tanta, se está empezando a abrir. Y por otro lado, pues eso, como yo no encajaba con esa imagen que tenía de lo que era el autismo, pues yo dije, no, pues no, no aplica para mí. Aunque debo confesar que en la carrera, cuando vi el autismo, aunque sí lo vi en niños, hombres y demás, eh, cuando vi esto del contacto visual, yo dije, eso a mí también me pasa, pero lo solté porque no se veía para mí tal cual como en esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues ya entendí que por eso no me di cuenta. Y después de toda esta investigación, de hacer esta lista de características que observé en mí, llegué al autodiagnóstico. Y esto puede sonar como que no tan válido, pero en realidad sí es válido. Porque bueno, al final solo tú sabes cómo vives tú las cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes la información suficiente, claro que puedes decir, esto me pasa, ¿no? O sea, esto me describe muchas de las cosas que me pasan. Entonces, claro que el autodiagnóstico es válido. Así fue como empecé a seguir uniendo piezas a partir de lo que investigué y demás. Pero bueno, además del autodiagnóstico, luego sí busqué un diagnóstico formal para confirmar, ¿no? O sea, con un especialista en neurodivergencias y en que también tiene como esta experiencia y conocimiento en cómo se puede ver el autismo en mujeres adultas, pues fui con ella para confirmar y pues sí, se confirmó, ¿no? O sea, soy autista. Y algo que quiero hacer una nota aquí es que no sé qué estés pensando tú que me escuchas, porque si eres alguien que me conoce o si eres alguien que está llegando a este espacio, pero no eres autista, eh, hay muchas personas con quienes he hablado de esto, hay personas que me han dicho, es que no te etiquetes, pero algo que creo que es importante entender es que esto no es una etiqueta limitante. Entiendo que cuando la gente dice no te etiquetes es por eso, porque dice, no, es que no te metas en un cajón, ¿no? Porque las etiquetas a veces te limitan, pero en este caso no funciona así. En este caso, para mí, no es una etiqueta limitante, más bien es una explicación a las cosas que toda la vida me han pasado. Y entonces todo empieza a tener sentido cuando lo ves desde esta perspectiva. Y lo que causa, tanto en mí como en muchas otras personas autistas que también llegan a tener diagnósticos tardíos, es una sensación de alivio, ¿no? Así como de, ay, ahora entiendo qué era lo que estaba pasando. No era un defecto, no había algo mal conmigo, era esto, ¿no? Entonces, eso, la sensación que a mí me deja y me dejó, y es una sensación en común con muchas otras personas autistas, es que en realidad no hay nada mal en mí, no es un defecto, solo soy diferente. Mi cerebro procesa diferente la información y ya. Y entonces eso te quita toneladas de kilos de encima, o sea, de peso de encima, porque sí, o sea, se siente como hay una explicación por la cual mi experiencia ha sido así y he tenido estas dificultades, pero también tiene otros aspectos, ¿no? Y por eso hoy, a partir de este descubrimiento, puedo reconocer que mi diferencia es mi superpoder también, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer con esto. O sea, no, mi intención no es usar este diagnóstico como algo que me limite, sino como algo que me permita entender cómo funciono y también aprovechar o explotar eh,
los superpoderes que eso también trae, ¿no? Porque si bien tiene retos, también trae superpoderes. Entonces creo que me adelanté un poquito, pero el hecho de saber que soy autista, ¿qué cambia? Punto número uno, para mí cambia el dejar de intentar ser o hacer lo que hacen los demás, porque esta era mi sensación. O sea, incluso cuando en el retiro catastrófico, recuerdo que cuando en algún punto yo ya estaba en crisis, ¿no? O sea, ya estaba mal emocionalmente, pero dejé de hablar de lo que sentía respecto a ese tema porque pues entendí que no había espacio para eso, ¿no? Y recuerdo que en un momento donde estábamos en grupo, yo estaba hablando de este tema, de que me era difícil integrarme en los grupos. Y recuerdo que esto lo dije esa vez y lo he dicho muchas veces en mi vida, en muchos otros momentos, como que siempre he tenido esta sensación como de, es que, ¿cómo le hace la gente para socializar? O sea, ¿cómo le hacen? Porque yo no he podido, ¿no? O sea, yo no podía. Entonces era como, es que no entiendo cómo le hacen para interactuar, para socializar así espontáneamente. Yo no lo logro, ¿no? Entonces, aquí, con esta claridad de que mi cerebro funciona diferente, el punto es dejar de intentar ser o hacer lo que hacen los demás como lo hacen. Y eso no quiere decir que ya no vaya a socializar o que diga, no, pues no puedo socializar y nunca lo voy a lograr y ya, sino es, ok, yo no funciono igual, yo voy a encontrar mi manera, ¿no? Yo voy a ver cómo, cómo puedo hacerlo yo siendo respetuosa conmigo y con cómo funciono. Ese es el punto. Otra cosa que cambia es poder darme permiso de ser realmente yo y ser más auténtica, ¿no? O sea, en lugar de tratar de encajar con cómo se supone que uno tiene que ser de acuerdo con las personas neurotípicas, es decir, que su cerebro funciona pues como la norma, simplemente ser yo, diferente con mis diferencias y eso es dejar de estar intentando encajar y por lo tanto poder ser más auténtica. Lo cual creo que, o sea, creo que sí lo soy, pero sí hay aspectos donde yo trataba de hacer las cosas pues como se supone que funcionan, ¿no? Entonces eso implica dejar de forzar lo que no se siente natural para mí. Lo que para mí no funciona y no se siente natural, pues dejar de forzarlo, porque no es falta de voluntad, no es otra cosa más que yo funciono diferente. Y un punto clave es escucharme y escuchar a mi cuerpo para hacer lo que me funciona. O sea, por ejemplo, el tema de los ruidos. O sea, a mí no me gusta ir a lugares donde hay mucho ruido porque siento que no puedo pensar, ¿no? O sea, se me aturde el cerebro literalmente. Y entonces eso. ¿Y por qué entonces tendría que forzarme a ir a lugares así? Es como, no quiero, no me gusta, no voy a ir. Digo, tal vez habrá excepciones cuando haya alguna situación muy particular, pero en general el punto es empezar a escucharme más a mí y mi cuerpo y cómo yo funciono en específico para hacer lo que me funciona, hacer más de lo que me funciona y menos de lo que no me funciona. Y un punto súper importante, también, por ejemplo, si tú te identificas como neurodivergente, como autista, ahorita voy a explicar más, pero un punto importante es la autocompasión, practicar la autocompasión ante los retos, porque sí, las neurodivergencias traen retos. Es una forma distinta de funcionar y el mundo no está diseñado para entender eso, ¿no? O sea, hasta ahora. Entonces, es súper importante la autocompasión en este sentido. No hay nada mal contigo, solo funcionas diferente y necesitas encontrar tu forma y tenerte paciencia tú también a ti. Otra cosa es poder pedir lo que necesito. Y aquí un ejemplo de eso es, pues justo, para mí en específico, el mayor reto es la interacción social, son los grupos. Y entonces, a mí me ayuda mucho estando en grupos que me pregunten cosas directamente. Como que sí, si me preguntan es como, aquí es el momento cuando yo puedo hablar, ¿no? O sea, cuando puedo participar.
Y de hecho, algo que, o sea, esto intuitivamente ya lo sabía, pero no lo había relacionado con que tenía que ver con esto. Pero recuerdo que cuando estábamos en las pláticas iniciales para ir al retiro, em, hablamos de nuestras heridas y de lo que cada quien iba a trabajar y así. Y hubo un punto donde cada quien decía algo que necesitara, ¿no? Como que cómo me podían ayudar para trabajar mis cosas. Cada quien dijo eso. Y yo dije, como, a mí me ayuda que me pregunten, ¿no? O sea, que me pregunten cosas, que se acerquen a mí directamente y me pregunten cosas como para poder integrarme, ¿no? Y participar. Y yo sí lo dije, lo recuerdo. Y bueno, pues nadie me preguntó nada, ¿no? O sea, claro, en el retiro había momentos de donde cada una tenía un turno para hablar, pero y ahí pues yo, claro, hablaba, pero fuera de eso, no hubo ningún momento donde nadie me preguntara nada, ¿no? Entonces, pues eso me ayuda y es una de las cosas que yo ahora sé que puedo pedir para, para poder integrarme un poco más fácil en los grupos, ¿no? Otra cosa que cambia es poder reconocer mis superpoderes, porque también hay ciertas cosas que yo tengo, que siempre han estado ahí y que yo no los había visto como superpoderes porque para mí eran normales, pero ahora entiendo que sí son diferencias, que no es común y que sí son superpoderes. Otra cosa que cambia y que tengo muchas ganas de hacer ahora y que es parte de los proyectos que vienen en mi imperio es conectar con mi tribu neurodivergente, ¿no? O sea, porque eh, digo, no he tenido aún la experiencia, pero entiendo que conectar con personas que también son neurodivergentes, que también son autistas, eh, pues puede ser muy distinto a las interacciones sociales con personas que son neurotípicas, ¿no? Y creo que ahí puede haber como mucho más comprensión, empatía, conexión, o sea, podemos, pues, tenemos cosas en común, etcétera, ¿no? Entonces también eso es algo que quiero hacer próximamente. Y por otro lado, también como terapeuta, para mí, ahora que lo sé, es importante también visibilizarlo para que la gente sepa, porque a mí, sinceramente, la verdad, me costó trabajo llegar a esta información que tengo ahora, ¿no? Sí me costó. No está tan abierto aún, se está abriendo. Entonces, para mí es importante visibilizarlo y acompañar a otras personas neurodivergentes en sus procesos también, para entender, ayudarles a entender que no tienen que recortarse para encajar en el molde, sino encontrar lo que les funcione y darse permiso de ser como son y entender que son diferentes y está bien, ¿no? Y bueno, aquí voy a hablar de la parte linda, porque también, como todo, tiene una parte linda, esto de ser autista. Voy a hablar de mis superpoderes, pero muchos de estos también aplican en general a las personas autistas. Uno de ellos es poder ver cosas que otros no ven y poder, porque percibes más allá, ves la vida y el mundo de una forma distinta, entonces percibes más y puedes ver cosas, detalles que otras personas no ven, que pasan desapercibidas para ellos. También esto lo digo muy enfocado en mí. Ahora entiendo que tengo un radar muy fino y muy acertado para saber qué vínculos son seguros y qué vínculos no lo son. Y aquí, un punto que también me hizo mucho sentido es que uno de los temas que estuve hablando con la guía del retiro cuando le decía que quería acercarme, pero que como que era difícil, em, es que siempre hubo una barrera de mí hacia ella, ¿no? O sea, yo la admiraba mucho, fue muy importante para mí, me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas y yo quería estar cerca, ya lo he dicho muchas veces, no quería alejarme de ella y de su mundo, pero al mismo tiempo siempre sentí que había una barrera, ¿no? O sea, que de mi lado había una barrera y nunca, no había entendido por qué. El momento en el que entendí por qué estaba esa barrera ahí fue el momento en el que
de alguna manera intencionalmente bajé la barrera para hablar con ella, para decirle lo que había sentido, como que le abrí mi corazón así totalmente. Tuvimos esa plática como donde yo me mostré muy vulnerable y lo que pasó fue que no recibí empatía en esa situación tampoco. Esto es algo que ya hablé en alguno de los episodios anteriores. Entonces, ahí entendí que mi barrera estaba ahí porque una parte de mí que no era consciente ya percibía que algo no era seguro ahí, ¿no? Y no sé, o sea, igual no le pasará con todas las personas, o sea, no sé, tal vez era algo muy específico conmigo, pero entendí que esa barrera era, de alguna manera, existe este concepto de neurocepción, que tu cerebro está captando mucha información, aunque tú no te des cuenta, ¿no? Y entonces mi cerebro neurodivergente pues capta mucha información, ¿no? O sea, a veces más de lo común. Y creo que esa barrera estaba ahí porque se sentía que algo no era seguro, aunque yo racionalmente no me daba cuenta, ¿no? O sea, no, sí, no lo había entendido hasta ese momento, donde quité mi barrera porque tuvimos este momento muy vulnerable donde le dije lo que había sentido y lloré y todo, y no recibí empatía tampoco en ese momento, ¿no? Y ese fue el momento donde también fue retraumatizante eso que pasó. Entonces, entendí esto, que yo tengo un radar muy fino que mi cerebro capta, incluso antes de que yo me dé cuenta, para saber qué vínculos son seguros. Y cuando sí se siente que un vínculo es seguro, me siento como de alguna manera atraída a esas personas, ¿no? Y no me refiero románticamente, digo, a veces tal vez, pero como que se sienten cuáles vínculos sí son seguros y cuáles no. También parte de los superpoderes es que sí puedo leer a las personas más allá de las palabras. Podría decir también su energía, ¿no? O sea, como que hay cosas que no dicen, pero yo lo siento, sí lo percibo. Y es como, eh, me está diciendo esto, pero yo sé que detrás hay algo más, ¿no? O hay otras cosas. Y además esto me encanta porque ahora lo puedo ver así, es una de las habilidades que también uso en mis sesiones porque hay muchas cosas que sé y no las sé porque me las dijeran, sino porque las siento, las percibo. Entonces eso, puedo leer a las personas más allá de las palabras. Otro punto que ya he mencionado muchas veces, que la gente siempre me dice, pero para mí es tan normal que yo no había visto que sí era especial, es mi sensibilidad y mi empatía profunda. Y sensibilidad también en este sentido, o sea, siento mucho, ¿no? O sea, lo que me pasa a mí, pues siento mucho mis emociones, también tengo sensibilidad sensorial, o sea, sobre todo para mí es como con el ruido y bueno, con texturas, etcétera, otras cosas. Pero es eso, soy muy sensible en este sentido, sentir mucho, pero también puedo conectar mucho con las personas y puedo ser muy empática desde esa misma sensibilidad. Y eso es algo que siempre me dicen, que a la gente le llama la atención, y yo pensaba que era normal, pero pues ahora entiendo que es poco común. Otro de los superpoderes es honestidad, autenticidad y relaciones genuinas, porque justo, o sea, algo muy característico de las personas autistas es que eh, hay muchas normas sociales que no tienen sentido para nosotros, o sea, es como, ¿por qué vas a hablarle bien a alguien que no te cae bien? ¿No? O sea, ¿por qué le vas a decir esta cosa a alguien con quien no sientes esa conexión? O sea, entonces ahí hay mucho esto, esta honestidad, autenticidad, y de ahí podemos construir relaciones genuinas y profundas y una conexión muy, muy linda, ¿no? O sea, las dificultades sociales se dan mucho más en grupos, pero en las relaciones uno a uno, podemos conectar de manera muy profunda con la otra persona. Y yo recuerdo que hace muchos años, con mi primera terapeuta, sí me dijo alguna vez, y eso se me quedó muy grabado, así como de, es que
de alguna manera me dijo algo así como, sí te cuesta trabajo interactuar en los grupos, pero al mismo tiempo, cuando sí construyes una relación cercana con alguien, construyes relaciones muy profundas y diferentes, ¿no? O sea, como que sí, como que eso tampoco es tan común. Y sí, hoy lo puedo ver y entender. Otro superpoder, bueno, tiene dos caras, ¿no? Pero del lado del superpoder es se le llama monotropismo o hiperfoco, ¿no? Que es esta palabra últimamente ya para todo se usa, pero el uso como aquí en este contexto es el hiperfoco, es eh, algo que llama mucho tu atención y en este caso pueden ser intereses intensos o se les llaman intereses especiales. Es decir, cuando un tema te interesa, te mega enfocas y te especializas y profundizas y eso te puede dar mucho conocimiento. O sea, sí tal cual me ha pasado que cuando hay un tema que me interesa, me meto a investigarlo y a entenderlo profundamente y realmente en poco tiempo lo puedo entender súper fácil, ¿no? Entonces, esto también puede ser un superpoder. También está esta parte del pensamiento divergente, que es una forma de pensar diferente, y eso está muy relacionado con la creatividad, como que pues puedes identificar cosas que otras personas no ven, encontrar soluciones nuevas, distintas, creativas, no sé, ¿no? O sea, como que, pues sí, el pensamiento es como lo que se diría como fuera de la caja. Y bueno, aquí quiero hacer una nota porque sí estoy hablando de características que van muy relacionadas con el autismo y parte de lo que me pasa a mí, pero bueno, no, o sea, hay personas o hay cosas que también se pueden dar en personas neurotípicas, pero aquí hay como un conjunto de varias cosas que van muy juntas en el autismo. Otra cosa muy característica es esta capacidad para detectar patrones e integrar cosas. O sea, justo es como patrones que tal vez para otras personas pasen desapercibidos, los podemos entender. O sea, es como unir los puntos. Es como, ah, esto tiene que ver con esto y así, como que lo puedes integrar. Y yo siempre he reconocido que yo tengo una capacidad muy grande para integrar cosas que parecen opuestas o que no tienen que ver una con la otra y yo sí puedo encontrar un punto en común para integrarlas. De la mano de eso también está la habilidad para detectar errores, inconsistencias e incongruencias, ¿no? O sea, y ahí es donde yo ahora lo entiendo, no lo entendía, pero sí me puedo dar cuenta, por ejemplo, cuando alguien no está siendo sincero, cuando hay algo ahí raro, o sea, como que dicen una cosa, pero en realidad es otra, yo siento eso y es como, no, aquí hay algo raro, aquí no, o sea, aunque no sepa qué es, ¿no? Entonces, sí puedes detectar también errores, inconsistencias y estas incongruencias, como que te das cuenta de que algo como que no va, incluso que racionalmente no lo entiendas, pero sí lo percibes. Y también hay una parte que es muy característica de, no solo de personas autistas, pero sí es muy común aquí, em, como esta parte de no juzgar tanto a las personas, como que también es muy común tener un sentido de justicia muy fuerte y cada quien elegirá sus causas, ¿no? Pero sí tenemos como esta sensación como de identificar la injusticia y querer hacer algo al respecto. Y también como mucha integridad, ¿no? O sea, como guiarte con tus valores y ser muy congruente con eso. Es como, o sea, no, pues yo, ¿por qué voy a mentir, no? O sea, o por qué, o si me comprometo a algo, pues sí lo voy a cumplir, ¿no? O si tengo una relación, pues puedo ser muy leal en esa relación, etcétera. Entonces, esta parte que también trae muchos regalos para las causas sociales, pues es algo que está muy presente muchas veces en las personas autistas. Y bueno, hasta aquí como lo que yo ubico e identifico en mí, pero sí quiero explicar algunos conceptos por si tú te identificas, por si tú estás con esa sospecha de que puedes ser autista o neurodivergente, aunque aquí estamos hablando de autismo específicamente. Y también si tú no lo eres,
pero quieres entender o conoces a alguien que sí sea autista, pues quiero dar un poco de información para que esto quede más claro. Entonces, aquí voy a hablar de la neurodiversidad. O sea, la neurodiversidad, básicamente, son estas diferencias neurológicas, o sea, es como una visión donde las diferencias neurológicas en el cerebro, pues, en el funcionamiento del cerebro, son variaciones naturales de la condición humana. O sea, así como hay distintos colores de ojos, ¿no? O sea, distintos tonos de piel, todo eso, también parte de la variación de la condición humana, pues también son las diferencias en el cerebro, diferencias en cómo procesamos la información. Y de ahí también viene como muy de la mano este concepto de neurodivergencias, que no solamente es el autismo. Ahorita yo estoy hablando de autismo, pero hay más, ¿no? Hay variaciones neurológicas que se apartan del estándar neurotípico, de lo que es lo más común, del funcionamiento común. No quiero usar la palabra normal, sino común, ¿no? Entonces eso, las neurodivergencias son formas de funcionamiento cerebral diferente, estas variaciones neurológicas que se apartan del estándar neurotípico. Y desde la visión que yo quiero promover, todo esto, pues justo se ve como diversidad y por lo tanto no es un déficit, no es un defecto, es una diferencia, simplemente. Y mi visión, la visión desde la cual yo quiero pues empezar a trabajar esto o desde la cual quiero hablar, es esta visión neuroafirmativa, que básicamente es respetar las diversas formas de procesar la información y experimentar el mundo. O sea, sí, cada quien puede tener una forma de procesar diferente y está bien, hay que respetar esa diversidad. No hay algo que esté correcto y algo que esté incorrecto, simplemente hay diferencias. Y la visión neuroafirmativa, pues, promueve la aceptación y la inclusión de las personas neurodivergentes en la vida y en el mundo, porque lo que en realidad es un problema es que el mundo está construido a partir de los estándares neurotípicos, o sea, el funcionamiento más común. Y quienes nos salimos de esa norma, entonces podemos tener ciertas dificultades porque el mundo no está construido o pensado para nosotros. Entonces, por eso se habla de inclusión. Y también algo importante es que el autismo es, ahorita voy a hablar de eso, todo un espectro. Y entonces hay personas que pueden necesitar más o menos apoyo. El autismo es una condición en general y no hay niveles de autismo. Lo que hay es niveles de apoyo que las personas autistas necesitan. Y puede ser nivel 1, que es poco apoyo, a nivel 3, que es más apoyo, ¿no? Y a partir de esto, también es importante hacer acomodaciones, o sea, hacer ajustes en el entorno para evitar la sobrecarga emocional o sensorial. Entonces, bueno, el autismo es una forma distinta en que el cerebro percibe, procesa y responde al mundo. Una forma en la que podría explicarlo, hasta donde he entendido ahora, es que el cerebro autista no filtra igual la información. O sea, los cerebros neurotípicos tienen filtros que permiten discernir, distinguir ciertos estímulos, dejar fuera lo que ahorita no te sirve, etcétera. Y el cerebro autista no, o sea, no tiene los mismos filtros y entonces percibes mucho, recibes mucha estimulación todo el tiempo y como no lo puedes filtrar y simplemente dejar fuera lo que no te sirve, eso a veces causa cierta sobrecarga, que es lo que puede hacer que alguien pudiera tener una crisis sensorial o emocional. Y bueno, hablando de los términos correctos, em, aquí hablando del diagnóstico de autismo, sería el diagnóstico neuroafirmativo, sería que es simplemente una condición del espectro autista. Pero para el diagnóstico está basado en los criterios del DSM-5, que es como el manual de trastornos mentales, ¿no? Digamos.
Y entonces ahí el autismo se puede encontrar como trastorno del espectro autista. Pero la idea es que eso vaya cambiando, porque si bien ese es el diagnóstico oficial de acuerdo con los manuales diagnósticos, se está empezando a hablar de que es como mejor decir, en lugar de trastorno del espectro autista, condición del espectro autista, quitándole esta parte como de que es un trastorno o un problema, ¿no? Y bueno, entonces el espectro autista implica que hay diversidad de manifestaciones. Si tú estás viendo la imagen, pues ahorita la explico, y si no la estás viendo, te la describo. O sea, el espectro autista es un espectro porque hay diversidad de manifestaciones, pero no es lineal. No es una línea recta que un extremo es poco autista y el otro extremo es muy autista. El espectro es más bien como un círculo donde hay distintas habilidades, distintas características que pueden estar más o menos presentes en cada persona. Y entonces por eso sí son importantes las evaluaciones como muy, pues sí, a la medida de la persona, porque cada persona autista tiene sus propias características muy particulares. O sea, no hay dos personas iguales, aunque dos personas sean autistas, ¿no? En cada uno se va a expresar de una forma distinta. Y pues a partir de esta información también es información útil que te ayuda a saber dónde necesitas más apoyo, tal vez, por ejemplo, y cuáles pueden ser tus fortalezas específicas, ¿no? ¿Dónde están tus mayores superpoderes? Entonces, por eso, el espectro no es una línea recta, es como una combinación de muchas características distintas. Y bueno, ahora hablando del diagnóstico, voy a tomar agua. Hablando del diagnóstico, los criterios que se usan todavía son, en parte, los del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales y demás. Y aunque estamos moviéndonos hacia entender que el autismo no es un trastorno como tal, sino una condición, una diferencia, de todas formas, pues todavía se diagnostica así. Y los criterios para hacer el diagnóstico es, punto número uno, que haya ciertos desafíos en la comunicación e interacción social, ¿no? Y dentro de esos desafíos, pues sí, está esta parte como de que haya dificultad en las interacciones sociales. O sea, que justo la manera en la que se da esa interacción social casual en la vida sea difícil, ¿no? Para la persona autista. También hay estas como dificultades en la comunicación no verbal, que ahí es donde entra esta parte de que puede costar trabajo mantener el contacto visual, o, por ejemplo, hay veces que los gestos de la persona no reflejan sus emociones, o las otras personas no lo perciben así. Y ahí hay algo que yo no había relacionado, que me ha pasado toda la vida, que en algún momento yo era muy poco expresiva, ¿no? O sea, justo mi cara era como muy seca. Y bueno, he ido trabajando ciertas cosas, pero me pasa muchísimo porque ahí también tenía que ver con dificultades para conectar con mis emociones, ¿no? Y eso fue lo que yo fui trabajando. Pero me pasa mucho, sobre todo, por ejemplo, si hablo con alguien primero en línea y luego me conocen en persona. Muchísimas veces las personas me dicen, ya que me conocen en persona, es como lo primero que me dicen es que eres muy seria, ¿no? O sea, como que eh, esperaban que yo, o esperan que yo, no sé, que mi lenguaje verbal, mis gestos sean distintos. Y eso a mí me causaba mucho conflicto, porque para mí era como, pero no estoy seria, o sea, me siento bien, no es, o sea, no sé, no está pasando nada, no estoy seria. Pero eso era lo que la gente percibía, pues justo, o sea, ahí creo que algo de mis gestos, de mi lenguaje corporal, no transmite lo que realmente estoy sintiendo cuando yo estoy muy a gusto y tranquila, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, el dificultad para el contacto visual y como los gestos y así, o no poder interpretarlos fácilmente, ¿no? El lenguaje no verbal. Y también, de acuerdo con esto de la interacción social,
puede haber dificultades para desarrollar, para crear o mantener relaciones con otras personas. Puede ser que le cueste trabajo hacer amigos, puede ser que le cueste trabajo mantener las relaciones que ya hay, etcétera, ¿no? O sea, porque pues las normas sociales funcionan de cierta manera y como si nosotros fuéramos a otro ritmo o de otra manera. También otro de los criterios para diagnosticar un trastorno del espectro autista, o bueno, condición del espectro autista, son los patrones restrictivos o repetitivos de comportamiento. Y aquí es donde eh, hay personas que pueden necesitar y tener rutinas muy fijas que les ayudan a tener, no sé, les dan como cierta tranquilidad de, yo ya sé cómo funciona esto, ¿no? Y eso me ayuda y me calma. Y si bien, pues a mí me gusta salir y hacer cosas, también puedo reconocer que tengo rutinas muy arraigadas y que cuando me las mueven, me cuesta, ¿no? Por ejemplo, no, sin exagerar, llevo, creo que ya 6 años desayunando lo mismo casi todos los días. Y yo no tengo tema con eso. Tal vez un día me aburra y cambie, pero llevo 6 años desayunando lo mismo casi todos los días. Y esa es una de esas rutinas, ¿no? O sea, creo que otras personas, personas neurotípicas, pues sí les costaría trabajo tal vez eso, ¿no? O sea, que no haya variación en eso, pero yo estoy muy a gusto. En fin. Otro de estos patrones restrictivos o repetitivos de comportamiento son los movimientos eh, que se entiende que son para regularte, ¿no? O sea, por ejemplo, y se les llama también stimming, que son movimientos que pueden ser movimientos como aleteo de las manos o como mecerte o como mover la pierna o jugar con objetos, etcétera, ¿no? O sea, movimientos que haces para regularte, aunque no lo hagas intencional, ¿no? O sea, como que, porque yo pues llevo haciendo este tipo de cosas toda la vida y no sabía que era para regularme, pero lo hago automáticamente, ¿no? Entonces, esto también es muy común. Ahí es donde, por ejemplo, si hay personas autistas que como que se mecen porque es una forma en la que se están autorregulando, ¿no? No todos hacemos lo mismo, cada quien puede tener sus propios movimientos y no todos son tan evidentes, pero pues se trata de esto. También está aquí esta parte de los intereses fijos, del hiperfoco, ¿no? De tener intereses específicos, particulares, y donde, no sé, el tema de tu interés especial, sabes todo lo que hay que saber al respecto, tienes colecciones de objetos, por ejemplo, libros, has leído, etcétera, ¿no? O sea, como que estos intereses muy fijos también es un criterio. Y también aquí estaría la hiper o hiporeactividad, o sea, reactividad, reaccionar mucho o poco a estímulos sensoriales, a las luces, a los sonidos, a las texturas, a los sabores, etcétera. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, hay muchas personas autistas que les molestan las luces brillantes o que les molestan los ruidos, como a mí, o las etiquetas, es todo un tema, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay mucha sensibilidad o poca sensibilidad a eso. Y para que esto sí sea una condición del espectro autista, todas estas cosas tienen que estar presentes desde la niñez, porque justo, o sea, tu cerebro es así, no es algo que un día sucede, sino tu cerebro es así desde que eres niño o niña. Y por último, estos rasgos también pueden causar deterioro en la vida de la persona, ¿no? Ahí es donde están estos retos, estas situaciones que de pronto hacen que no puedas estar, que te desregules o te sientas mal si vas a una reunión donde hay muchos estímulos y mucha gente, etcétera, ¿no? Que sientas mucho tus emociones y te cueste trabajo regular eso, que te cueste trabajo la interacción social, que es así como el tema que a mí más me cuesta, etcétera. Y ahí es donde esta es como la parte donde se consideraría un trastorno, ¿no? Un problema. Pero si lo podemos empezar a ver diferente, pues también se puede empezar a manejar diferente y los retos pueden
empezar a manejarse mejor, ¿no? Y bueno, justo como digamos, parte de los retos de la condición autista es, por un lado, pues que sí sigue habiendo muchos prejuicios e incomprensión. Prejuicios porque sí, incluso yo antes de saber esto, tenía esta idea de cómo se ve una persona autista, ¿no? Que era como estos niños que necesitan un apoyo nivel 3, que no pueden hablar, que no se pueden comunicar, etcétera. Y entonces, esa es la idea que muchas personas tienen todavía del autismo. Y por eso lo que no se parece a eso se ha invisibilizado, no se ha visto. Y por eso no nos damos cuenta hasta que ya, no sé, llegamos a este diagnóstico tardío, ¿no? También hay incomprensión, algo que creo que son heridas muy frecuentes, muy frecuentes para las personas autistas, es que otras personas pueden pensar o decir que somos exagerados o exageradas o intensos o intensas. Así como, ay, o sea, no es para tanto, ¿por qué te pones tan mal al estar en una reunión, ¿no? O por ejemplo, pues sí, yo tengo mucho esta herida de la intensidad, que sí, o sea, como en distintos momentos me han dicho que soy como muy intensa porque sí siento mucho, ¿no? Y entonces, ahora si alguien me dice que soy intensa, ay, pues me duele, ¿no? Porque pues así funciona. Y una cosa es que puedas manejar las cosas de cierta manera y otra cosa es que dejes de sentir como sientes porque así funciona tu cerebro. También otro concepto importante aquí es el masking o camuflaje por hipersensibilidad al rechazo. O sea, obviamente a nadie le gusta que lo rechacen, pero sí en el autismo puede haber cierta hipersensibilidad, o sea, más sensibilidad al rechazo. Y para evitar eso y para adaptarte y para encajar en lo que se espera o lo que se supone que tiene que ser, hay muchas personas autistas que hacen como que se camuflajean y buscan la manera de actuar como se espera, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer eso, es como forzarte a hacer algo que no es natural para ti y eso te desgasta. Entonces ese es como otro de los retos. Cuando muchas personas, cuando descubren que son autistas, empiezan a dejar de hacer cosas que hacían para encajar. Y eso puede ser raro para las personas que los conocen, pero es como quitarte la máscara de algo que no eres para poder ser más auténtico. También es común que haya sobrecarga sensorial o emocional, porque como ya decía, es como si nuestros filtros no funcionaran igual y entonces percibimos y sentimos mucho, ¿no? Y hay distintas formas en las que se puede ver esa sobrecarga sensorial o emocional. Una es el meltdown, que es una reacción explosiva y externalizada. Y que pasa por sobrecarga, ¿no? Y cuando esto pasa, se puede ver como que la persona grita o te pones a llorar y no te puedes controlar, etcétera. Y es como muy hacia afuera, o sea, son expresiones que se ven hacia afuera. Y si lo vemos desde esta perspectiva, hoy puedo ver que lo que me pasó el día que todo se empezó a venir abajo en la relación, a medio retiro, fue un meltdown. O sea, porque no podía dejar de llorar. No podía dejar de llorar. O sea, me estaba doliendo tanto lo que estaba pasando que no podía dejar de llorar. Y estuve, pues sí, horas así llorando, hasta que pues ya, como que me calmé y ya. Este, entonces es eso, un meltdown. Otro concepto es un shutdown, que esa es como más como desconectarte o evitar ciertas cosas o como retirarte. Es como desconectarte, como apagarte, desconectarte de lo que está sucediendo, porque fue demasiados estímulos sensoriales o demasiadas emociones difíciles de manejar. Entonces el shutdown también es desconectarte de lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, en mi caso es como cuando voy a un lugar con mucho ruido, sí creo que a veces me desconecto, o sea, dejo de estar presente porque como que no puedo pensar, ¿no? Así se siente, como desconectarse de lo que está pasando, como apagarte porque estás recibiendo demasiada información y no puedes manejarlo. Y también existe algo que es el burnout autista, que es como un agotamiento prolongado porque has estado
muy expuesto, muy expuesta a muchos estímulos y no te has podido regular, ¿no? O sea, no has podido tomar las medidas de regulación que necesitas para que esto no te agote, porque es como estar siendo bombardeado todo el tiempo de muchas cosas al mismo tiempo, o sea, luces, personas, texturas, ruidos, sensaciones, emociones, y es como este bombardeo, y si no tienes ese filtro que te permita ponerle pausa para encontrar calma, pues lo que puede pasar es que entras en burnout y se siente como un agotamiento prolongado. Y cuando eso pasa, es como si se afectara tu capacidad de funcionar, ¿no? Entonces, pues sí, estás como tan sobrecargado o sobrecargada que hay cosas que aunque parezcan sencillas, no las puedes hacer porque estás agotado. Y bueno, aquí es importante como hacer una nota porque en personas autistas esto es común y esto no es lo mismo que las respuestas al trauma, que las respuestas al trauma pueden parecerse a esto, pero vienen de un lugar distinto, no necesariamente a causa de sentirte demasiado sobrecargado. Pero bueno, ya luego tal vez hable más de eso en otro momento. Y bueno, si tú te identificas con esto, si tú eres autista, hay algunos apoyos que te pueden servir y que pues obviamente hay que encontrar los que a cada persona le funcionan. Pero, por ejemplo, cuando se trate de dificultades sociales, puedes, si vas con un amigo o una amiga, como lo que yo decía, puedes ayudar, pedirle que te ayude a integrarte, ¿no? Como que te haga preguntas directas a ti, como que, no sé, o sea, como tú lo necesites. En mi caso, a mí me ayuda que me hagan preguntas para saber que ahí puedo hablar. Este, entonces eso, ese es un apoyo. Otra cosa es que a veces cierta estimulación táctil o visual ayuda. O sea, por ejemplo, puede ser que texturas suaves te ayuden como a calmar tu sistema nervioso, tu cerebro, etcétera, y eso te ayude como a regularte. Es común, y ahora ya hay más, auriculares con cancelación de ruido. Si tú te sobrecargas con el ruido, pues esto puede ayudar mucho porque es como, te los pones y ya, silencio. Bueno, tal vez no total, pero sí, como que deja de sentirse tan fuerte el ruido que te pueda sobrecargar. También sí ayudan las rutinas y la planeación de las interacciones. O sea, algo que es muy común en el autismo es, si vas a hacer algo que se sale de tu rutina, no es que no lo puedas hacer, pero a veces ayuda a poder anticipar qué es lo que va a pasar, ¿no? Así como, ok, voy a ir a esta reunión donde va a haber tantas personas, va a haber gente que no conozco, y entonces como que saber que eso va a ser así, te ayuda a prepararte para esa interacción. Eso es algo que me pasa, como que sí, cuando hago algo que me saca, podrían decir de alguna manera, de mi zona de confort, em, saber más o menos qué esperar me ayuda a estar preparada para eso. Y las rutinas, pues es porque le dan predictibilidad a tu día y te ayuda como bueno, em, yo ya encontré la rutina que me acomoda. O sea, por ejemplo, yo por las mañanas me gustan mis slow mornings, donde pues me levanto, mm, lo primero que hago es meditar, luego ya desayuno, luego ya me baño y así, o sea, así son muchos de mis días y eso se siente bien, se siente como, ay, así me gusta empezar mi día, ¿no? También hay otras herramientas sensoriales que son, no me acuerdo ahorita el nombre en español, pero son, les llaman squishy, que son cositas que puedes apretar o juguetitos con los que puedes jugar y los estás moviendo y así, porque eso también es parte te pueden ayudar para hacer estos movimientos que te regulan. O por ejemplo, el- estas cositas donde a veces envuelven paquetes, que son estas burbujitas que las puedes apachurrar, ese tipo de cosas también ayudan a autorregularse. Y hay personas que cuando se sobrecargan mucho no pueden hablar y entran como en mutismo, ¿no? Se llama. Y para cuando eso suceda,
también pueden tener recursos de comunicación no verbal, ¿no? O sea, es como, ahorita no puedo hablar porque estoy sobrecargado, sobrecargada, pero tengo esta tarjetita con la que te puedo decir lo que siento, ¿no? O la otra persona, si hay alguien contigo y así, pues puede como hacerte una señal de, no sé, por ejemplo, que te acaricie el hombro y así es la forma no verbal en la que también obviamente si hay esa confianza, porque no, a veces cuesta trabajo el contacto físico. Pero si es una persona de tu confianza, no sé, pueden tener esta señal de que si te toca el hombro, es una señal que te puede como ayudar a calmarte, ¿no? Y no tiene que ser verbal, porque a veces sí pasa esto. Y yo no, o sea, no sé, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando estoy mal, que ahora supongo que, o bueno, entiendo que es un meltdown, me pasa mucho que si estoy sobrecargada emocionalmente, si estoy sintiendo mucho emocionalmente y estoy llorando porque algo me está pasando, no puedo hablar, ¿no? O sea, necesito esperar porque en ese momento no puedo hablar, no me sale la voz, ¿no? Y para esos momentos son estos apoyos. También es importante si estás en una reunión, por ejemplo, pues que te puedas dar espacios para irte tantito, irte a encerrar o salirte para descansar un poco de tanta estimulación y que te des tiempo para regularte después de esas interacciones, por ejemplo, ¿no? O sea, como que a veces necesitas darte espacio y tiempo para ya, como que baje la estimulación y que te puedas sentir mejor. Y para quienes acompañan, sería importante tener paciencia con eso, ¿no? Y bueno, claro, si tú estás descubriendo esto, empezando a entender que funcionas diferente, etcétera, eh, un enfoque de terapia neuroafirmativa que sí sea sensible a tus necesidades, ¿no? Porque tal vez tú necesitas algo en particular y un proceso terapéutico debe ser un espacio seguro donde sí pueda tomarse en cuenta lo que tú necesitas por tus características, ¿no? Y también, claro, siempre es importante tener una red de apoyo, ya sea personas, pareja o amigos y grupos seguros, donde no te juzguen, donde sí puedan entender esta forma en la que tú funcionas. Y bueno, si tú no eres autista, pero conoces a alguien autista, te voy a decir algunas cosas que te pueden ayudar como a saber cómo estar o cómo acompañar. Primero, sobre todo al principio, cuando alguien te lo dice por primera vez, un punto importante es no descalificar y no cuestionar, ¿no? O sea, si la persona te lo está diciendo es porque se conoce, porque está observando algo que le hace pensar eso y es válido, ¿no? Entonces, y por algo lo siente, por algo lo piensa. Entonces, no descalificar así como de, no, es que no creo que tú seas, incluso aunque sea con buenas intenciones, ¿no? O sea, como no ayuda. Es como, a veces puede ser como, no, ¿cómo crees? O sea, no creo. O a veces se puede ver como algo malo, ¿no? Así como, no, es que tú no eres así. Pero no es malo y no descalificar ni cuestionar es importante. Em, Otra y lo digo mucho también por la experiencia de las personas con quienes yo he hablado hasta ahora, ¿no? No ayuda a decirle que no parece autista, porque eso nos habla de cómo está este estereotipo de autista es un niño que no se puede comunicar y así, pero el autismo se puede ver de muchas otras formas también, ¿no? Entonces, sí, yo tal vez, o sea, yo supongo que yo tampoco parezco autista, ¿no? Si lo vemos desde ese lugar, pero sí soy. Entonces, porque el autismo se ve de muchas formas diferentes. Entonces, decir que no parece autista no es ni un halago ni nada, o sea, no ayuda, es como, se siente como invalidar eso, ¿no? Y también esto ya lo expliqué un poco, pero decirle que no se etiquete, porque en este caso no es una etiqueta limitante, es tener esta información te ayuda a darle sentido a cosas que siempre te han pasado y te da una sensación de alivio. Entonces, lo que sí es importante hacer es validar. Si te lo está diciendo es por algo. Y entonces es importante validarlo, incluso aunque la persona todavía no tenga un diagnóstico oficial. Si lo sospecha, ha leído, ya como que hizo un proceso de autodiagnóstico,
es válido, ¿no? Incluso aunque no tenga ese diagnóstico oficial, es válido porque pues nadie se conoce mejor que él o ella. Algo que es muy lindo es como agradecerle la confianza para contártelo, porque pues sí, cuando estás descubriendo este tipo de cosas sobre ti, no siempre es tan fácil abrirlo o hablarlo. Y hace poco se lo dije a alguien que no es una persona así cercana emocionalmente, pero bueno, no sé, pero pues me dio confianza y se lo dije. Y sentí súper bonito porque me dijo como, ah, órale, no sé qué. Y me dijo, gracias por decírmelo, ¿no? O sea, gracias por contármelo. Y se sintió así como de, ay, qué lindo. Entonces eso, se siente como, ah, aquí esto está siendo bien recibido. Y no me está juzgando y nada, ¿no? Otra cosa que puede ayudar es preguntar cómo se siente con esto, sobre todo cuando te acabas de dar cuenta, porque esto creo que va a ser cada vez más común, o sea, personas que se den cuenta porque ahorita la información empieza a estar más accesible poco a poco. Entonces, preguntar cómo se siente, porque a veces también puede haber una combinación de emociones, ¿no? Puede ser impactante, también puede ser como de desconcertante, puede ser aliviador, no sé, cada quien lo vive diferente. Entonces, preguntar cómo se siente y también qué necesita, si siente que necesita algo de ti de alguna manera. También pues ponerte desde un lugar como de curiosidad para entender y no juicios, ¿no? Así como, no, es que las personas autistas son así o son más difíciles o no sé, ¿no? O sea, como, sí, curiosidad para entender. Y de la mano de eso, y por eso la intención de este podcast, es informarte, buscar información, o sea, saber qué, cómo funciona, cómo puedes ayudar, etcétera, ¿no? Para entender. También, si tú eres una persona cercana, ya sea pareja, familia, amigo, amiga, hacer un plan para apoyar a la persona, ¿no? Sobre todo, pues, si entra en alguna crisis o si le pasan este tipo de cosas de repente, pues sí, hacer algún plan para apoyar y ya sea a interactuar en las interacciones sociales, en situaciones sociales, o si hay sobrecarga, ¿no? Todo esto puede ayudar. Y bueno, ya para cerrar, bueno, aquí yo hablé de mi experiencia, de cómo fue que yo me di cuenta. Y sé que no para todos es así. Y no es necesario. O sea, yo me di cuenta en un viaje de honguitos, sí. Pero no estoy diciendo con esto que así es como todo el mundo se va a dar cuenta. No estoy promoviendo todos vayan a consumir honguitos. Si quieres, está bien, solo hazlo con conciencia. Pero si no, no es lo que estoy diciendo. Esta fue mi experiencia y pues la cuento como fue. Pero para cada quien es diferente. Creo que en realidad es una experiencia bastante exótica y poco común. Y no para todos es así. Entonces, quiero dejar eso muy claro. Así fue mi experiencia y la comparto porque así fue, pero no es necesario ni nada si no te llama. Y pues la forma del diagnóstico, pues más bien es buscar información, ¿no? O sea, que la información vaya llegando a ti. Y bueno, para mí, descubrir que soy autista le dio sentido a todo. Muchas cosas que me han pasado toda la vida, cosas que entendí, que no entendía, se aclararon. Cosas que yo no sabía estaban relacionadas con esto también. Entonces, le dio sentido a muchas cosas y por eso sentí como mucha claridad y estoy agradecida por cómo es que lo que pasó en el retiro catastrófico a través de esta cadenita de eventos me llevó a descubrir esto, a esta revelación que es súper importante en mi vida. Y puedo entender y ver que esto no es un defecto, no era un defecto, porque yo sí sentía que lo era, es una forma distinta de funcionar. Y ahora, pues puedo respetar más esa forma. Ahora se trata de hacer lo que a mí me funciona, como ya lo dije, o sea, en lugar de tratar de encajar en cómo lo hacen los demás y así. Y aunque voy a repetir esto más veces, mi sensación es que justo se rompió todo lo que se tenía que romper para que yo pudiera ser más yo. Porque parte de ser más yo es esto, descubrir que soy autista. Porque ser autista es parte de mi identidad. O sea, es
parte de cómo funciona mi cerebro y mi cerebro lo tengo desde que nací y hasta que me muera. Entonces, estas cosas van a estar presentes a lo largo de toda mi vida. Y en lugar de tratar de cambiarlo como si fuera un problema, pues más bien es ver cómo funciona, cómo funciona para mí. Y es parte de quién soy. Y es parte de, sí, retos que puedo tener en particular en la vida, pero también los superpoderes, que también están muy lindos. Y una cosa súper importante es que también de aquí viene mi mensaje en mi imperio, en mi trabajo. O sea, siento que yo ya había empezado a crear un mensaje que está muy relacionado con esto, pero sin saber que estaba relacionado con esto. Porque mis chispas rebeldes, que es mi comunidad, son esas personas que saben que hay algo diferente en ellas, que se han sentido incomprendidas, que se han sentido juzgadas, pero que están abiertas y dispuestas a transformar eso en sus mayores fortalezas, en sus mayores superpoderes. Y entonces es parte importante del mensaje que yo quiero darle al mundo. No hay nada malo en ti, incluso aunque hayas sido juzgado, juzgada por eso. Y eso que juzgaron lo puedes usar a tu favor y puede ser justo también tu superpoder. Puede ser ese regalo que tú eres para el mundo. Entonces, me encanta y todo esto va tomando forma y pues vienen cosas relacionadas en el futuro, en mis proyectos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este episodio y espero que te sirva si tú te identificas o sospechas que eres neurodivergente, específicamente autista. No hay nada malo en ti. Acércate a espacios neuroafirmativos para descubrirte y si necesitas acompañamiento, yo te puedo acompañar y espero que este episodio te haya ayudado. Y si no eres autista, pero conoces a alguien, espero que esto te ayude también a entender su mundo y compártelo si sabes de alguien a quien le pueda servir. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.